Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Yamur y Bar. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En un giro inesperado en la vida de la famosa influencer y escritora, Yamur Yüksel se enfrenta a una encrucijada emocional que podría poner en peligro su bienestar mental. Fuentes cercanas a Yüksel revelaron que su psicóloga le ha recomendado ingresar a un centro hospitalario especializado para tratamiento, tras una serie de episodios de estrés y ansiedad causados por su relación con Bar Baktas. Yamur, conocida por su gran capacidad para compartir sus pensamientos y vivencias en las redes sociales, ha estado lidiando con situaciones difíciles en su vida personal. A pesar de sus logros profesionales, las tensiones internas relacionadas con su relación sentimental con Bar parecen haber afectado profundamente su salud emocional. La recomendación del psicólogo. Según expertos, los trastornos emocionales pueden manifestarse de diversas maneras y es crucial reconocer las señales de alerta a tiempo. El psicólogo que ha estado tratando a Yamur Yüksel ha expresado su preocupación de manera clara. En una de sus sesiones más recientes, le recomendó que ingresara a un centro hospitalario especializado si continuaba manteniendo una comunicación constante con Bar Baktas, debido a la tensión emocional que esto estaba generando en su vida. Lo que está sucediendo es que la relación, más que brindarle apoyo, se está convirtiendo en una fuente constante de ansiedad y malestar, comentó el psicólogo en un informe confidencial. Es fundamental que Yamur tome un descanso de este vínculo, si quiere preservar su salud mental. El impacto de la relación con Bar. Desde el comienzo de su relación con Bar Baktas, las redes sociales y los medios de comunicación no han dejado de especular sobre la dinámica entre ambos. Sin embargo, lo que parecía ser una relación llena de romance y apoyo mutuo, ha comenzado a ser vista por expertos como un factor estresante para Yüksel. El constante flujo de interacciones públicas, la presión de mantener una imagen perfecta ante su audiencia y los conflictos personales no resueltos han contribuido a un desgaste emocional que ha sido evidente en las últimas semanas. Fuentes cercanas a la influencer han indicado que ella se siente atrapada entre el deseo de mantener su relación con Bar y la necesidad de cuidar su salud. ¿Qué sucederá ahora? El futuro de Yamur Yüksel parece incierto en este momento. Con la recomendación de su psicóloga de buscar atención médica especializada, se encuentra en una etapa decisiva de su vida. Sus seguidores, que han estado con ella en cada paso de su carrera, se han mostrado preocupados por su bienestar. Muchos se han manifestado en redes sociales, ofreciendo su apoyo incondicional. Espero que tome la decisión correcta para ella misma, comentó uno de sus seguidores en Twitter. Lo más importante es que se sienta bien, y si eso significa tomarse un tiempo para sanar, debe hacerlo. Mientras tanto, Bar Baktas también ha mostrado señales de preocupación por la situación. Aunque no se ha pronunciado públicamente sobre las recomendaciones médicas de la psicóloga de Yamur, los allegados al cantante han comentado que está dispuesto a apoyar la decisión de ella, sin importar el camino que tome. Una larga recuperación. Lo que es claro es que el viaje hacia la recuperación de Yamur Yüksel será largo y lleno de desafíos. En momentos como estos, es esencial que tanto ella como su entorno cercano prioricen su salud y bienestar por encima de cualquier otra cosa. Será interesante ver cómo se desarrollan los eventos en las próximas semanas. Tomará Yamur el consejo de su psicóloga y tomará un descanso de la relación con Bar Baktas. O se enfrentará a la difícil decisión de equilibrar su vida emocional con las expectativas de su carrera pública. Los próximos días serán cruciales para la influencer, pero lo más importante es que su salud mental debe ser lo primero. Espero que este artículo sea lo que buscabas. Si necesitas algún ajuste, avísame. En los últimos días, el nombre de Yamur Yüksel ha estado en el centro de las noticias debido a su lucha personal y emocional. La influencer, escritora y figura pública ha enfrentado una serie de desafíos en su vida personal que, según expertos en salud mental, están comenzando a afectar su bienestar de manera alarmante. En un giro sorprendente, se ha revelado que su psicóloga ha recomendado que ingrese a un hospital especializado para recibir tratamiento, advirtiéndole que si continúa en contacto cercano con su pareja, el cantante Bar Baktas, su salud podría deteriorarse aún más. El conflicto interno de Yamur Yüksel. Yamur Yüksel ha sido siempre conocida por su energía vibrante, su capacidad para conectar con su audiencia a través de las redes sociales y sus reflexiones sobre el bienestar emocional y personal. Sin embargo, en los últimos meses,
sus seguidores han comenzado a notar un cambio en su comportamiento, lo que ha generado preocupación entre aquellos que la siguen de cerca. Las publicaciones de Yüksel, que en un principio solían ser inspiradoras y llenas de consejos sobre cómo afrontar los altibajos de la vida, han comenzado a tornarse más sombrías y, en algunos casos, reveladoras de su dolor. La presión constante por mantener una imagen perfecta ante sus millones de seguidores ha comenzado a hacer mella en ella, y las tensiones dentro de su relación con Bar Bakhtas han exacerbado estos problemas. La consecuencia de una relación tóxica. Aunque Bar Bakhtas ha sido una figura prominente en la vida de Yağmur, no todo ha sido color de rosa en su relación. A pesar de los momentos públicos de apoyo y cariño, aquellos cercanos a la influencer han afirmado que la relación se ha convertido en una fuente de constante estrés para ella. Los continuos malentendidos, las expectativas sociales que recaen sobre ellos como pareja y la presión mediática han afectado profundamente el equilibrio emocional de Yağmur. Fuentes confidenciales afirman que los episodios de ansiedad que Yağmur ha experimentado últimamente están directamente relacionados con su interacción constante con Bar. La psicóloga que la trata ha advertido que la relación se ha vuelto una carga emocional más que un soporte positivo para su bienestar. Además, la falta de límites claros en su relación y la exposición pública de su vida personal han contribuido a un círculo vicioso de inseguridades y estrés. Lo que está sucediendo ahora es una combinación de factores: la presión pública, los conflictos internos no resueltos y, lo más importante, la falta de espacio para sanar. Todo esto está creando un desgaste emocional muy profundo, comentó un experto en salud mental. El consejo de la psicóloga. En su última sesión con la psicóloga, Yağmur recibió un consejo difícil de aceptar: ingresar a un centro especializado en salud mental. El consejo no vino de forma ligera, ya que su psicóloga está profundamente preocupada por el estado emocional en el que se encuentra. Es esencial que Yağmur tome una pausa de este contexto tan negativo. El contacto constante con Bar, en su situación actual, está agravando los síntomas de ansiedad y depresión, expresó la psicóloga en un informe reciente. Recomiendo un descanso de la relación, incluso si es temporal, para que Yağmur pueda sanar de manera adecuada y centrarse en su bienestar antes de considerar cualquier otro paso. La recomendación no ha sido fácil de procesar para Yağmur, quien ha mostrado abiertamente su amor por Bar en sus redes sociales y en entrevistas. Sin embargo, la salud emocional de la influencer está en juego, y su psicóloga considera que tomar una decisión firme podría ser la clave para evitar que su estado empeore. La presión del mundo público. Uno de los factores que más complica la situación de Yağmur Yüksel es el escrutinio constante de la opinión pública. Como figura pública con millones de seguidores, sus seguidores esperan que todo en su vida esté perfectamente equilibrado. Sin embargo, este nivel de exposición ha sido también una de las mayores fuentes de estrés para la influencer. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.